Hola, hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren bien. Por aquí su amiga Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postres. La receta que les traigo el día de hoy sé que les va a encantar. Estamos hablando cómo preparar unas deliciosas yaniqueques dominicanas que son nativas específicamente de la ciudad de San Pedro de Macorís. Pero me gustaría saber cómo la conoces, o sea, para las personas que son de la ciudad, por yaniquecas o por yaniqueques. Así que déjanos en los comentarios cómo la conoces o cómo te entiendes que se diga. Ahora sí, quédate hasta el final del video para que si YouTube pueda referir nuestro contenido a más personas. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas yani. Para realizar nuestras deliciosas yaniquecas estaremos agregando a un recipiente 4 tazas de harina, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal, una cucharadita de royal o polvo de hornear, 2 cucharadas de manteca, pueden sustituirla por mantequilla si tienen disponible. Estos ingredientes los vamos a mezclar bien y añadiremos una taza y 4 cucharadas de agua. Si ustedes gustan, el agua se la van a ir añadiendo poco a poco, dependiendo del tipo de harina que estén utilizando. Si utilizan harina de todo uso, le van a agregar primero una taza y si creen o entienden que necesita más agua, entonces se la van añadiendo poco a poco. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Claribel Dulces y Postres. Vamos a integrar todos los ingredientes y vamos a amasar por un aproximado de 10 minutos hasta obtener una masa totalmente manejable y que podamos utilizar. Por ahora vamos bien moviendo con este cucharón, pero va a llegar un momento en que vamos a utilizar nuestras bellas manos para amasar la harina. Ahora vamos a amasar con la mano para mayor facilidad. Le he agregado solo una taza de agua. A continuación le agregaré un poco más porque entiendo que la masa está muy reseca todavía. Cada quien tiene su forma de realizar o amasar la harina. A mí particularmente me gusta agregarle mayor cantidad de agua y luego, si entiendo que le hace falta un poco más de harina, pues se la voy agregando más adelante y de a poquito. Si es la primera vez que estás visitando nuestro canal y aún no te has suscrito, te invito a que presiones ese botoncito rojo que te aparece aquí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Pero también activa la campanita para que YouTube pueda notificarte cada vez que subamos un nuevo video. Han pasado aproximadamente unos 8 o 10 minutos y así es como ha quedado nuestra masa. Miren, aquí es una masa súper manejable. Lo siguiente que vamos a hacer es dividirla en partes pequeñas para entonces realizar las bolitas. Le van a dar el tamaño de su preferencia. Luego vamos a enrollar. Y miren aquí más o menos cómo va a ir quedando las bolitas. Esta masa la vamos a llevar a reposar por una media hora para un mejor resultado en nuestras deliciosas yaniquecas. Es súper fácil. La vamos a poner aquí mismo en el recipiente que estamos utilizando. Me gustaría que si ya has preparado esta deliciosa yaniqueca, nos comente aquí debajo cómo la has hecho, si la has hecho igual como he contado en la receta o si lo has hecho diferente. Y si es la primera vez que ves esta receta, también espero tu comentario. Estas yaniquecas son muy comunes en República Dominicana. La podemos conseguir en las esquinas
especialmente en horas de la mañana, que la utilizan mucho para lo que es el desayuno. También en las playas suelen venderla, hacen unas que son súper grandes en la playa. Aquí ya están formadas nuestras bolitas. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlas reposar por una media hora para obtener un mejor resultado, y luego vamos a freír nuestras deliciosas yaniquecas. Luego de que tú veas concluido el resultado de nuestras deliciosas yaniquecas, me gustaría saber y que me dejes en los comentarios si la conocen en tu país y por qué nombre es conocida allí. Ya nuestra masa ha reposado. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar cada bolita y extenderla para así formar nuestra yaniqueca. Como pueden observar, solamente es extender la masa. Esa es la facilidad que nos da el poder dejar reposar la masa, y así podemos extenderla mucho mejor. Hay personas que extienden la masa con un rodillo, pero yo particularmente me gusta hacerlo con las manos. Entonces vamos a ponerla por aquí, vamos a hacer otra, extendemos de adentro hacia afuera. Hemos llevado un caldero a la estufa, hemos añadido aceite, debe de ser aceite abundante para que así nuestras yaniquecas se puedan freír mucho mejor. Este es mi caldero de las 1000 batallas, es el que utilizo para yo freír. Una forma de saber si nuestro aceite está lo suficientemente caliente es tomar un poquito, una pequeña porción de la masa, añadirlo, y si esta sube rápidamente, entonces quiere decir que ya el aceite está apto para freír, como podemos observar. Entonces añadiremos nuestra primera masa. Vamos a saber que nuestra masa o nuestra yaniqueca están listas cuando esté dorada por abajo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si está dorada por abajo? Porque en los bordes vamos a ver que ya está dorada. Miren, ya se cocinó de este lado, vamos a dejar que se dore del otro lado. A mí me gustan bastante cuando quedan tostaditas. Hay personas que les gusta que queden gorditas, pero a mí particularmente me gusta que queden bien tostaditas. Si tienen disponible en casa papel toalla para absorber, pueden colocarlo en una bandeja donde van a estar poniendo las yaniquecas ya después hechas, y así va a absorber un poco de grasa. Miren nada más cómo se ven nuestras yaniquecas. Les aseguro que no quiero esperar a terminar el video para probarla. Hay dos acompañantes que a mí particularmente me encantan para comer las yaniquecas. Aquí están el aguacate, tenemos el aguacate y tenemos el salami. Esto sabe deliciosa con cualquiera de las dos combinaciones. Como yo quiero probarla con ambas, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una yaniqueca, voy a ponerle una rebanada de aguacate por aquí y una rueda de salami. Pero esto no se queda aquí. Vamos a hacer una especie de sándwich y vamos a probar nuestras deliciosas yaniquecas, mientras le voy a dejar por aquí arriba cómo preparar un delicioso jalao. Así es que ya tú sabes, cuéntanos cómo te gusta más, con salami o con aguacate. Yo me la voy a degustar.